Buenos días chicos, chicas, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Les habla el profesor Freddy Cardoso Sandoval, su docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. En esta ocasión hice este video porque quiero enseñarles una forma práctica de aprenderse y de recordar fácilmente la estructura general de la tabla periódica. Este método yo se los enseño para que lo visualicen como una construcción, una serie de edificios que les permite recordar fácilmente la estructura general y algunos de sus componentes. Bueno, vamos a iniciar entonces. Para eso, entonces necesitamos una cuadrícula base. Esta cuadrícula base nos va a servir para enmarcar en ella la tabla periódica. Si se dan cuenta, consta de 18 columnas y 7 filas. Y otra tablita pequeñita de 14 columnas y 2 filas. Listo, lo primero que vamos a hacer es empezar a construir nuestro edificio. Entonces para ello tenemos que visualizar este como una torre del edificio o como un edificio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Recuerden, 6 pisos y en cada piso hay 2 apartamentos. Por eso este número 2. Aquí hay otra torre de también 6 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso son iguales de altas. Pero esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 apartamentos por cada piso. Entonces, una torre de 6 por 2 y otra torre de 6 pisos por 6. Toda construcción debe llevar unos tanques de agua. Aquí les colocamos nuestros tanques de agua, mire, 1 y 2. Cada uno debe tener un tanque de agua. Entonces ahí completamos las 7 niveles que están acá, 7 pisos por llamarlo así. Continuamos acá. Estas dos torres están unidas por otra serie de construcción, un edificio que tiene solamente 1, 2, 3 y 4 pisos. Recuerde que estas tienen 6, si quieren contar el último que es el tanque, bueno, 7. Este solo tiene 4, pero tiene más apartamentos por piso, tiene 10. Entonces aquí ya podemos ver una estructura, cómo se nos está formando nuestra tabla periódica. Entonces tenemos una construcción, un edificio con dos torres altas de 7 y en el centro una construcción bajita de 4 pisos. Bueno, pero ¿qué le falta a este edificio? Pues el parqueadero. Aquí tenemos nuestro parqueadero, miren chicos, que tiene la capacidad para 28 vehículos. 14 por acá y 14 acá. Entonces ya vemos el parqueadero y vemos nuestro edificio completo. Le hicimos una puertica ahí como para que ustedes lo visualicen de forma más fácil. Aquí tenemos nuestro edificio completo. Vemos que hay una torre de 7 pisos, otra torre de 7 pisos y una torre de 4. Entonces esta torre tendrá solamente 2 por cada piso y en esta tendrán 6 por cada piso. El último tendrá su tanque de agua. Listo chicos, prácticamente ya tenemos nuestra tabla o nuestra estructura general de la tabla periódica. Aquí la vemos fácilmente. Entonces nos damos cuenta que la tabla periódica está enmarcada en esa cuadrícula. En la tabla periódica normal, esta estructura que está acá, que es el parqueadero, lo llamamos el parqueadero, ¿no? Irá en esta zona. Recuérdenlo muy bien, por eso les hice estas lineecitas para indicarle que todo esto va en esta zona, en esta área, que se conoce con el grupo 3B. Ya vamos a verlo más adelante. Si se colocase ahí, si se metiese esto aquí, nuestra tabla periódica quedaría corrida de esta manera. Entonces, por estética, chicos, es que la tabla periódica, esta partecita, se extrae y se coloca en la parte de abajo para que quepa mejor. Y si no, quedaría de esta forma. Entonces, por estética únicamente se hace eso. Vamos a continuar. Bueno, vamos a borrar todas estas líneas y ahora sí ya vamos a mirar lo que son las áreas. Entonces, vamos a encontrar que toda esta zona en azul, o sea, las dos torres grandes más altas se llaman representativos. Aquí se van a ubicar los elementos representativos. En esta zona, la de unión de las dos torres, se llaman los elementos de transición. Y esta que dejamos afuera, que era el parqueadero, se llaman elementos de transición interna. Aquí trazamos una escalerita, la vemos acá,
Y esa escalera nos va a separar dos grandes zonas. Esta zona que corresponde a los elementos que no son metálicos. Y aquí todo esto, no solamente los que están acá, sino todo lo que está en esta zona, corresponderán a los metales. En medio de estos dos, aquí hay una serie de elementos. Ustedes los pueden encontrar de otro color. Son los que están dentro de metales y no metales y se conocen como metaloides. Entonces, no metales, metales, y aquí irán los metaloides, que los metaloides tienen propiedades de ambos. No son completamente metales, pero tampoco son no metales. Bueno, continuamos. Aquí ya podemos ver todas las áreas colocadas como tal. Entonces estos son representativos, estos también son representativos, metales, no metales, transición y transición interna. A veces estos de transición interna hay unos se confunden con los tierras raras. También les dicen en algunas ocasiones tierras raras. Bueno, vamos a empezar a ver los grupos. Entonces los grupos corresponden a cada una de estas columnas, recuérdenlo bien. Estas columnas hacia abajo. La UPAC utiliza una numeración que es esta que está aquí, por eso se las dejé. Actualmente es la que se utiliza. Del 1 al 18 se enumeran los grupos. Pero antes que la UPAC la cambiara, se manejaba esta con unos números romanos y letras en mayúscula. Por si encuentran ustedes las tablas, unas tablas con eso es para que lo comprendan mejor. Entonces, estos grupos se inician desde acá, 1A, 2A, y todos los representativos llevan la letra A. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? La letra A y nuestro famoso señor 8A. ¿Sí? 8A. Y este lo coloqué en color verde diferente porque se conoce como los gases nobles o grupo 0. Estos son los elementos representativos y llevan la letra A. Y los elementos de transición se colocarán con la letra B. Pero démonos cuenta que no empieza desde el 1, sino desde el 3. 3, 4, 5, 6, 7. Aquí van estos tres, corresponden al grupo 8B, 8B1, 8B2, 8B3. Y ahora lo que nos faltaba era el 1 y el 2B. Entonces los elementos de transición se marcan con la letra B. ¿Listos? Si nosotros lo queremos analizar continuo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Teniendo en cuenta que las torres altas del edificio llevan la letra A y la unión entre ellas dos llevan la letra B. ¿Listos, chicos? Espero que quede claro. Aquí les recuerdo esto, los grupos son las columnas. También se conocen como familias en algunos casos. Bueno, vamos a ver lo que son los periodos. Entonces recuerden que los grupos son en sentido vertical, ¿sí? De arriba hacia abajo. Y los periodos van en sentido horizontal. Quiere decir que habrán 18 grupos y habrán 7 periodos. Es decir, los diferentes pisos de nuestra construcción. Entonces vamos a tener los periodos nombrados del 1, numerados del 1 al 7, de arriba hacia abajo. Aunque también se conocen con otros nombres, con las letras en mayúsculas desde la K, L, M, N, O, P y Q. O sea que el periodo 1 también se conoce con K, el periodo 2 con L y así sucesivamente. Espero que haya quedado claro lo que corresponde a los periodos horizontal y a los grupos vertical. Entonces los grupos se pueden nombrar como 1A o 1, 2A o 2. Aquí en este caso ya nos cambia 3A o el 13, el 4A, 14 y así sucesivamente. Vamos a verla aquí más completa la tabla periódica, ya la tenemos casi toda completica. Aquí la vemos con áreas, miren, áreas, ¿sí ven? Con grupos y con periodos. Entonces podemos reconocer que los del grupo 1 y 2A son representativos, que son metales. Por ejemplo, el grupo 5B es de transición, es metal y así sucesivamente. Entonces ya prácticamente tenemos toda la estructura de la tabla periódica. Bueno, chicos, ya con esto prácticamente tenemos lista nuestra tabla periódica en su estructura general, en sus áreas, grupos y periodos. Recuerden que la tabla periódica agrupa los elementos
de tal manera que permite reconocer cuáles tienen similares propiedades. Es así que en los diferentes grupos, por ejemplo aquí en el grupo 1A, van a tener todos estos propiedades muy similares, así como en los periodos, pero principalmente en los grupos. En esta zona, estos dos grupos van a tener elementos muy reactivos. A propósito, estos grupos también se pueden encontrar como familias. ¿Listos? Estas familias tienen unos nombres específicos. Por ejemplo, en el grupo 1A o el grupo 1 se conoce como los alcalinos, el 2A se conoce como los alcalinotérreos. Saltaremos aquí a estos, todos los de transición, perdón, los representativos. Estos serán los térreos, estos serán los carbonoides porque aquí está el carbono, aquí va el nitrógeno y se llamarán nitrogenoides. Aquí va el oxígeno, ellos tienen otro nombre diferente, son los anfígenos o los calcógenos. ¿Listos? Calcógenos. Y aquí irán los halógenos y por consiguiente, ya lo vemos acá, el grupo 8A se conoce como los gases nobles o grupo 0. Entonces esas son las familias con que se conocen, o los nombres con que se conocen los grupos. Acá estos también, los de transición también tienen nombres, pero dependen del elemento con que inicia el grupo, así muy similar acá. Entonces aquí vamos a tener el escandio, los elementos del titanio, del vanadio, el cromo, el manganeso, etcétera, y para abajo. ¿Listos? Esas familias pues van a encontrarlas ustedes en la guía. Allá está más explicadito cada una de ellas. Bueno chicos, recuerden que la tabla periódica agrupa a los elementos de acuerdo a sus propiedades, a sus características. Eso quiere decir que los elementos de este grupo son todos muy similares, se comportan químicamente muy similar. ¿Listos? Esa es la ventaja de la tabla periódica, porque nos permite adelantarnos a un posible comportamiento de una reacción química cuando utilizamos elementos, por ejemplo, de acá con otros de por acá. Se supone que todos estos deben tener un comportamiento muy similar. El tema de números atómicos, la organización de números atómicos y de símbolos químicos y localización lo vamos a ver en un siguiente video. Vamos a dejar por el momento hasta ahí en lo que corresponde a la estructura general. Espero que este método les permita aprendérselo más fácilmente, hayan comprendido mejor y hasta una próxima oportunidad.